Comenzamos entonces esta edición y la semana de cadena nacional. Vamos a hablar de contingencia, de reformas constitucionales, de borradores, porque el presidente fue insistente hoy día en una entrevista que dio en Radio Duna que esto era solo un borrador, y para eso estamos con un senador de la República. ¿Cómo le va, senador Flores, Iván Flores, senador demócrata cristiano? ¿Cómo está usted? Muy bien, Francisco, y gracias por el tecito, porque sí, por Dios que cae bien hasta ahora. ¿Eh? Salimos más de café, pero el té es bueno aquí. No, está muy rico. Llegó de Valdivia hoy. De Valdivia, vía a Santiago, vía Temuco, con escarcha temprano en la mañana, a las 6:30 de la mañana, está todo escarchado. Pero muy bien. ¿Escuchó al presidente en la mañana? No, no, venía en vuelo. ¿Qué dijo? Si no, le vamos a mostrar todo esto. Y además usted ahí, nuestro equipo periodístico le mandó la información, porque estuvo muy escurridizo, reiterando varias veces que esto era un borrador, que por qué se habla de supuesto, etcétera. Pero igual dejó algunos puntos. Le muestro algún titular para ir contextualizando. CAS por polémica reforma constitucional de seguridad. Me llama la atención que se generen grandes debates en torno a borradores. El presidente CAS defendió el contenido de la iniciativa y pidió esperar a que el texto sea ingresado al Senado antes de abrir un debate luego de las críticas surgidas desde la UDI. Hay fuego amigo ahí. El mandatario además relativizó el impacto de una eventual falta de apoyo al proyecto y marcó diferencias con las dimensiones de la llamada mega reforma. Dijo, aquí no hay que dramatizar. Insistió esto del borrador. ¿Le llama la atención que esto lleve 5 días dando vuelta y que ¿qué estará haciendo el gobierno? ¿Lo estará testeando? Pero sin ninguna duda. O sea, si el presidente dice que no hay que abrir debate un borrador, ¿para qué poner un borrador y una minuta que es pública, que todo el mundo la tiene, respecto de algunos contenidos, particularmente la reforma constitucional? Exacto. No estamos hablando de otras materias de seguridad, no es parte de lo que ha sido esta estrategia en contra del crimen organizado. No. Lanzaron a prueba las reformas constitucionales y se están encontrando con lo que se están encontrando. ¿Y qué esperaba? Que no haya debate cuando en realidad lo que están haciendo es un nuevo proceso constituyente disfrazado de plan de seguridad o de estrategia de seguridad. Lo mismo que hicieron con la reforma tributaria. Hoy día se le preguntó. Disfrazado de reconstrucción, sí, ¿no? Hoy día se le preguntó por eso, en esta entrevista en Duna, de que estaban intentando meter cosas que no habían resultado con el fracaso en el segundo proceso constituyente. Él lo negó tajantemente. Usted dice que están intentando ahí a forceps meter algunos conceptos. Bueno, es que el gobierno, yo creo que cae en el mismo error en que cayeron los dos procesos constituyentes. Tratar, por un lado, de hacer refundación de lo que pasar la famosa planadora. La república, y la forma de Estado en que algunos pensaban que debía ser, y la vuelta en el segundo proceso constituyente para regresar respecto de algunos avances que habían habido. La Constitución es muy simple, son anuncios de lo que deberían ser los marcos por el cual nos regimos y hasta ahí. Para eso están la normativa legal que se construye después para dar cuenta de esas obligaciones constitucionales. No tiene que estar todo en la Constitución. Entonces, cuando menciona, por ejemplo, dentro de una de las 11 posibles modificaciones constitucionales que va a haber una disminución de algunos beneficios sociales para gente que cae presa por haber estado ligado al crimen organizado, eso no tiene que estar en la Constitución. Para eso está toda la batería normativa legal, te fijas, que dé cuenta de cómo el Estado de Chile piensa perseguir a los delincuentes, particularmente los crímenes organizados. Entonces, hay una mezcolanza de cosas que claramente lanzaron el borrador para ver cómo venía la mano, y la mano les viene muy mala. En el segundo bloque vamos a estar con un constitucionalista muy importante, Javier Couso, en que en el fondo vamos a intentar profundizar en el tema constitucional. Pero quiero hablar con usted un poco más de la contingencia política. ¿Estará que el gobierno quiso tirar el tejo pasado porque, como es muy popular y antipopular oponerse a cualquier cosa que tenga que ver con el tema de la seguridad, dijo, bueno, tratemos de tirar la línea un poco más allá? ¿Usted siente que eso es lo que están haciendo? Sí, seguro. Mira, sí, acuérdense que la mega reforma, esta miscelánea que se estructura en torno a la reconstrucción, se llamaba de una manera distinta. O sea, este fue el tercer titular, lo que era un plan de reconstrucción. Y después le agregaron el desarrollo y el crecimiento, en fin, porque se dieron cuenta de que finalmente lo que buscaban y el corazón de la reforma jamás se movió era la reforma tributaria. La rebaja impositiva a las más grandes empresas, la invariabilidad tributaria y 3 o 4 cositas más. Eso jamás se tocó.
Nunca el ministro de Hacienda quiso sentarse siquiera a conversar, excepto cuando sabían que necesitaban los votos y negociaron, un par de cositas nomás, pero al final era la misma impagabilidad y la negociaron con el PPD, que no les resultó porque se trataron de pasar de listo además, le hicieron una mala pasada al PPD. Bueno, en este caso, yo creo que es lo mismo. Yo creo que finalmente lo que se busca es hacer efectivamente una reforma constitucional, es efectivamente a nombre de la seguridad y de todo lo que la mayoría yo creo que todos los ciudadanos sentimos que el país tiene que transitar a otro estatus de control de los problemas que hoy día existen en materia de seguridad. Y lo que hicieron fue jugar a una modificación constitucional que tiene otros alcances y bastante más complicado, bastante más riesgosos, digamos, para lo que es nuestro concepto de república. Y no hay nada de prevención, ojo, y te puedo explicar por qué me preocupa. Vamos a hacer doble clic a lo que fue las reacciones del mundo político y quizás algo que no esperaba el gobierno, que fue un fuego amigo bastante importante en la UDI, pero antes quiero quedarme con una reflexión que usted hizo ahí, que una cosa es lo que puede ser una política legislativa de intentar afirmar nuestros conceptos de seguridad, otra cosa es una reforma constitucional. ¿Usted en estas propuestas del gobierno ve un camino, por ejemplo, a través de leyes? Todos. ¿Usted no se cierra a la conversación ahí? Yo creo que la posibilidad de discutir normas específicas está sobre la mesa y ya vemos mucho que estamos dispuestos a cobrar. Incluso que tengan que ver con quitarle derecho a gente que haya sido condenada por determinados... No, yo creo que eso va por otro carril. Eso es un derecho constitucional, es parte de los derechos fundamentales, como el acceso a la salud, por ejemplo. O sea, a ver, porque si no regresemos a la pena de muerte. Sí, la propia ministra Chomali dijo cuando le preguntaron esto, sería inconstitucional. Sí. Es inconstitucional y eso no debería estar ni siquiera en el debate, porque es una cuestión humanitaria. O sea, si alguien efectivamente comete crimen, tiene que pagarlo en la cárcel. Y tiene que pagarlo de acuerdo a la intensidad de ese crimen, va a ser más o menos años, si va a estar más cercano a otras personas o va a estar en condición de aislamiento, como sea. Esa es la norma y tiene que cumplirse. Pero otra cosa es empezar a quitarle un derecho a la salud, a la atención o a los medicamentos. O a la educación. Eso. Se supone que si cumplió una pena y bueno. Es que ahí, Francisco, acabas de decir algo que para mí es fundamental. Todo esto es punitivo, todo esto es castigo. Y está bien cuando se aprende, se sorprende, se aprende y se encarcela a alguien que cometió un crimen de alta connotación sobre todo. Pero no hay nada de prevención. Entonces las cárceles van a ser eternas. O sea, hoy día ya tenemos más de 65.000, creo que estamos cerca de los 66.000 internos. 66.000 presos para que lo hablemos en sencillito. Cuando el presidente Piñera tenía 9.000 o 10.000 más sobre los cupos carcelarios, habían 42.000 cupos y eran 11.000. 53.000 internos. Decidió indultar porque eso era una bomba de tiempo. Hoy día tenemos 66.000 presos y hay 43.000 cupos. Hemos subido 1.000 cupos y 63.000. Ahora hay una cárcel que se demoró 9 años en ser construida. Empezó el 2017. Gobierno Bachelet, siguió todo el gobierno Piñera, terminó en el gobierno Boric, lo inaugura Boric el año pasado con 2.300 cupos. Esas tienen que llenarlo con la gente que están moviendo y lo que pasó el otro día con esta parafernalia no fue más que mover... ¿La operación Carcelero no le gustó? O sea, ¿y por qué tendría que gustarme? No, le pregunto si es un movimiento... Un show mediático... Para mí fue total. A ver, a la gente le encantó. Sí. A la gente le encantó porque, claro, la sensación que da de mover todo el aparataje policial con helicópteros, con vehículos, con refuerzos, con comunicaciones y todo lo demás, pero dígame usted, ¿se encarceló algún delincuente que estaba delinquiendo? No. ¿Qué le parece ese titular? El 93% respalda la operación Segurcade. O sea, claramente aquí hay un efectismo que buscaba el gobierno de conectar con lo que quiere la gente. Total. Sí. Pero yo creo que en política, Francisco, uno tiene que ser serio todos los días. Y comunicar aquellas cosas que vale la pena comunicar. Aquí lo que se hizo fue comunicar probablemente una buena coordinación para el traslado de presos, algunos de alta connotación, pero aquí no hubo ningún delincuente preso, ya estaban presos. No hubo ningún delincuente ni ninguna banda desbaratada, ya estaban presos. No se construyó ningún metro cuadrado nuevo de cárcel, ya estaba construido, inaugurado el año pasado. Entonces, solamente el traslado. Entonces, si nos vamos a alegrar cada vez que
el gobierno traslada gente, nos vamos a alegrar hartas veces porque le quedan todavía como 1.500 por trasladar para poder completar los cupos. Pero la pregunta, el comentario que yo le hacía a Francisco, es mucho más profundo que eso, porque si ya tenemos 66.000 presos y si siguen habiendo gente aprendida por cometer delitos, van a tener que caer presos, porque como lo discutimos una vez, siendo yo presidente de la Comisión de Seguridad con el exministro Cordero, ¿qué vamos a hacer con esta sobrepoblación que es una bomba de tiempo? Porque así explotó Ecuador. ¿Vamos a disminuir las cautelares? O sea, aquella persona que es un peligro para la sociedad no lo van a mandar preso, sino que lo van a mandar con arresto domiciliario para que no lo vean nunca más. ¿O vamos a hacer indultos, como pasó en el gobierno del presidente Piñera, donde casi el 80% volvió a reincidir? ¿O vamos a construir más cárceles que se demoraron 14 años? Esta se demoró 9, la última. O sea, ninguna de las alternativas. Ahora, entonces, senador, lo que hay que empezar a trabajar es prevención. Y usted habla de un trabajo a mediano o largo plazo que tiene que ver con la prevención, de evitar que la gente entre a ese camino. Pero yo le pregunto desde la vereda del gobernante, del que está ahí, del que ve por qué votaron por él, de qué es lo que dicen las encuestas de percepción de inseguridad en Chile, y quizá, mire, quiero ser bien pensado, ni siquiera por un tema de populismo, sino, ¿sabéis qué? Necesitamos estos mensajes, necesitamos que la gente vea que se está haciendo algo, porque lo otro es a largo plazo, pues ese es el problema. A ver, concordando con usted, Francisco, en que algo hay que hacer, porque el índice de percepción del riesgo de la ciudadanía es el más alto del mundo. No lo estoy diciendo como una exageración. Objetivamente, la medición de lo que la gente opina respecto de qué es lo que le puede pasar y los temores que tiene, estamos por lejos en los niveles más altos del mundo. No así en los indicadores objetivos, ¿no? Lo de homicidio o lo de actos terroristas, hay otros países que están peor. Sin embargo, no es con un maquillaje que se resuelven los problemas, o sea, no es armando una parafernalia para trasladar presos que ya estaban presos a otra cárcel que ya estaba construida y lo único que hicieron fue el traslado. Muestren todo lo que quieran, pero la misma crítica que se le hizo a la ministra Steiner y que lo conversamos con el ministro Arrau en un momento, si los operativos de control de identidad lo pueden hacer las policías solas, el ministro tiene otra pega, no tiene que estar ahí mirando lo que hacen las policías, es una señal a la gente. Entonces, ¿sabe lo que debería hacer el gobierno si quiere dar buenas señales? ¿Cómo vamos a resolver el problema que están retirándose más carabineros de los que ingresan? Estamos perdiendo carabineros todos los años. Ya no tenemos 56.000 como fue cuando ocurrió el megafraude. Hoy día tenemos en la calle 42.000 carabineros. Se fueron 4.000 del último periodo. ¿Qué estamos haciendo? Diga, vamos efectivamente a hacer tales y tales cosas, vamos a hacer un programa de estímulo para que los jóvenes quieran ser carabineros. ¿Qué pasó con el bono para la PDI, que lo han anunciado desde el gobierno pasado y no pasa nada? En teoría hay un proyecto para mejorar las remuneraciones de carabineros, pero el ministro Arrau salió a defender este operativo ante las críticas. Escuchemos. Cuando tenemos un régimen penitenciario como el que yo escribí recién, con uniforme, con internación en solitario en una celda, algo no visto antes o que Chile no está tan acostumbrado. La gente tiene que saber que cuando es condenada por crimen organizado, cuando son líderes de banda, van a efectivamente irse a este tipo de regímenes. Y por eso hay que mostrarlo. Y vamos a seguir mostrando cosas de los desafíos que tenemos para que la gente entienda lo que se está haciendo, entienda que Chile es capaz de hacer mucho más de lo que estaba haciendo para mejorar la situación de inseguridad por la cual atravesábamos. Son críticas válidas que las tomamos, pero creemos que lo que se hizo estuvo bien, estuvo lo correcto. Bueno, ahí está ante las críticas del ex general Yáñez, que dijo que esto había sido un exceso en términos de puesta en escena. Vamos a lo del fuego amigo, que no sé si el gobierno lo esperaba, porque desde la UDI, incluso del Partido Republicano, no hubo agua en la piscina para apoyar este borrador en términos a las reformas constitucionales. No. ¿Le llamó la atención a usted? No me llama la atención, porque quienes estamos legislando y estamos en política sabemos que hacer un acto un tanto demagógico o refundacional no ha tenido piscina cuando la gente es capaz de medir el efecto de aquellas medidas. O sea, pueden verse bonitas al principio en el titular, pero cuando vamos viendo contenido y los alcances reales, la gente no es tonta. Además, perdón, esto entra al Senado. No tiene quizás esa plataforma más mediática, performática que es la Cámara. Yo no quería ni siquiera decir que va a llegar
que va a llegar al Senado en donde se necesitan 4/7 Sí, en las dos 29 cámaras votos necesita. y el Senado está empatado. Yo creo que la oposición, y no solamente por ser oposición, va a cerrar filas, porque tampoco ya, y hay advertencia de eso, tampoco creo que el oficialismo va a cerrar filas por una cuestión de responsabilidad, ¿no? Uno podrá tener visiones ideológicas distintas, pero cuando se trata de ser responsables frente a lo que significa nuestro orden constitucional y donde se pueden vulnerar una serie de derechos o cometer tremendos errores, de volver a ser la segunda parte del proceso constituyente 2.0, la verdad es que yo creo que en el Senado no va a pasar, no solamente porque no van a tener los 4/7. Hay gente del oficialismo que no cree en esto. Veamos lo de Guillermo Ramírez, porque hemos sido reiterativos, que nos llamó, no sé si llamó la atención, pero la entrevista que dio en La Tercera el domingo, en las condiciones actuales la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad. Cuando tú estableces en la Constitución excepciones que son de orden legal, abres una puerta que la Constitución termina siendo igual que la del 25, una Constitución ineficaz, incapaz de detener o de contener iniciativas políticas contingentes que van en contra de los principios de la Constitución. Bueno, como dije, la Constitución son las grandes líneas. Es todo el tramado legal el que le da contenido y le da aplicabilidad a esa Constitución. Entonces, tratar de hacerlo desde la Constitución comete exactamente los mismos errores que el primer proceso constituyente y el segundo proceso constituyente tuvieron. O sea, tratar de hacer una batería legal desde la Constitución a mí me parece no solamente una aberración del punto de vista del concepto, sino que además una tomadura de pelo para la gente. O sea, ya a esta altura del partido, después de 2 procesos fallidos, deberíamos saberlo. Entonces, no es el problema de la Constitución. Fíjese, y aquí le enviaría también, además de un afectuoso saludo, un recadito a don Martín, al ministro Rau. Porque claramente sí es bueno informar a la gente, que la gente sepa lo que se está haciendo, pero por favor háganlo cuando esto signifique un avance, pero no de algo que ya existe, no de algo que ya está. Díganme cómo fortalecemos a las policías, díganme si se está implementando la ley, que pasó sin pena negra, la promulgación fue casi oculta de lo que tenemos por primera vez en la República, es la creación de un sistema nacional de inteligencia que obliga a conversar. Díganos si se están implementando aquellas institucionalidades que dependen del Ministerio de Seguridad que todavía no están en el diseño, están en la ley y todavía no se implementan. Teníamos una suerte de 911 para poder atender las emergencias y eso todavía no está armado. Entonces, todo lo que sea avance, por supuesto, desde la oposición, no solamente lo vamos a acompañar, sino que además le vamos a poner el apoyo que sea necesario. Pero no me digan que uno apoye imágenes de algo que es administrativamente normal, y eso se ha hecho siempre, ¿no? Los traslados de los presos, yo soy de la región de Los Ríos, tenemos una cárcel allá que tiene un módulo de alta seguridad, y todo el tiempo están entrando y saliendo presos y nunca salió en la tele, pero ahora se armó algo como para dar la sensación. De sensaciones no podemos vivir, Martín. Necesitamos respuestas súper claras y en eso estamos disponibles para apoyar desde la oposición. Sí, usted pero dijo, no con esto. Pues. Está empatado el Senado, no van a estar los votos. Hablamos de eso a la vuelta de este corte con Claro 20 segundos. Después de analizarlo todo, está claro quién tiene el mejor plan. Cámbiate a Claro, los únicos con Netflix incluidos sus planes móviles. Y además, más líneas adicionales desde 3,990 pesos al mes. Bueno, el senador Walker, que ha estado abierto a votar a veces con el oficialismo, dijo, esto para mí es una locura, no cuenten conmigo. Y habló de esto el presidente Caso hoy día en la entrevista en Duna. ¿Están abiertos a eso? Es muy apresurada, es decir, no cuenta con los votos. Es lo que dijo ayer el presidente de la UDI. Sí, pero yo le contrapregunto. La reforma constitucional se va a conocer mañana cuando se dé cuenta en el Senado. Por lo tanto, no contamos con los votos de qué. Porque la reforma entra mañana. Y frente a ese texto tendrán que tomar una definición, tendrán que escuchar las distintas partes y una vez que se genere el debate, se vota. Y nosotros no vemos ningún problema en que las cosas se voten. Y se votan, como es en Chile, de cara a la ciudadanía. Fue insistente en eso, esto es un borrador, pero, insisto, ha llamado la atención que este borrador lleve 5 días dando vueltas. ¿Sabe lo que a mí me preocupa, Francisco? Es que el presidente diga, van a votar de cara a la ciudadanía. Después de todo ese show mediático que se hizo del traslado de internos,
decir que no a una iniciativa de seguridad, seguro o probablemente sea mal visto por la ciudadanía. Esto están votando en contra del esfuerzo que hace el gobierno por mejorar la seguridad. Es la apuesta. Es una apuesta, claramente es una apuesta, pero el Senado tiene un deber, y tiene un deber constitucional, de legislar en serio, pues. Entonces, no vamos a modificar la Carta Fundamental en algo que debería estar en la ley. Será ley orgánica, en fin, de la categoría que sea, pero tiene que estar en la ley. No se puede modificar la Constitución para hacer este tipo de intentar, implementar alguna solución que ni siquiera está clara. Cuando yo leí el borrador, la verdad es que es confuso. Está desbalanceado, no tienen las sugerencias no tienen el mismo alcance. Vamos a ver qué es lo que ingresan, ¿no? Acá estuvo el día jueves el senador Vlado Mirosevich del norte de Arica, y él dijo, lo que está haciendo el gobierno es meternos en un quilombo a los senadores. Lo que está haciendo el gobierno es tirar algo que no tiene ni pie ni cabeza, a ver si, con el objeto de que los que votemos en contra de esto vamos a quedar absolutamente expuestos, porque la seguridad es demasiado popular, es un clamor, entonces nosotros vamos a quedar como, ¿cómo se le ocurre votar contra esto? Bueno, es exactamente lo que acabo de decir sin haber escuchado la declaración de... Se la muestro ahora. Veámoslo. Estuvo el jueves acá. Veámoslo. Porque tengo la impresión que nos quieren meter a nosotros como oposición en un quilombo para que nosotros le rechacemos algo que es pasado para la punta y para que el gobierno pueda decir, miren, nosotros lo intentamos, pero no pudimos meter a los militares en la seguridad pública. Porque hay que decirlo claramente, los militares, las Fuerzas Armadas, no están entrenadas para estar en la calle haciendo seguridad pública y ellos tampoco quieren. Digamos las cosas como son. Las Fuerzas Armadas no quieren participar de la seguridad pública. Por lo tanto, tengo la impresión de que el gobierno sabe de que no puede meter a las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Sin embargo, presenta la propuesta como para que nosotros quedemos mal al rechazarla. ¿Usted está en un quilombo también y siente que el gobierno se pasó para la punta? Qué buen término utilizó el colega Mirosevich. Sí, medio argentino. Pero... Yo diría que no solamente nos va a meter en un quilombo, aun cuando uno debería actuar con responsabilidad, aun cuando no vaya en la misma línea de las encuestas, aun cuando no esté de acorde con la percepción de la ciudadanía que esto, cualquier cosa que se haga va a ser bueno, va a mejorar la seguridad. Pero yo le agregaría a esto de que nos va a crear un quilombo, pero con el recado de vuelta, si esto no es Macondo. O sea, lo que puede provocar el gobierno, si es que no hay modificaciones del borrador que fue conocido, de verdad, yo creo que en el Senado debería ser un debate muy breve y muy corto. O sea, si no hay ganas del gobierno de dejar fuera vía indicación sustitutiva o como quieran hacerlo, de parte de un contenido que es claramente inconstitucional, que no corresponde, que no se puede implementar y que además es tremendamente peligroso para el concepto que nosotros tenemos de nuestra república y de la manera en que administramos el Estado, la verdad es que yo creo que deberíamos rechazar, y por amplísima mayoría a eso se arriesga el gobierno. O sea, independientemente de todos estos mensajes que nos manda, o sea, votar en contra de un esfuerzo de seguridad es mal visto. O sea, a ver, me encantaría apoyarlo, pero esto yo no lo puedo apoyar. Por responsabilidad no lo puedo apoyar. O sea, a ver, por suerte, Francisco, nos hicieron caso en el gobierno, pero se demoraron 5 meses para hacernos caso. Mire, en la sala están las grabaciones, están ahí los registros. No una vez, varias veces, al ministro Raúl en la sala, al ministro del Interior en la sala, al ministro de Defensa en la sala, al ministro de Justicia en la sala. Señores, llevamos 2 años debatiendo un proyecto. Pónganle urgencia para poder terminarlo. Regla de uso de la fuerza, que es lo que más piden las policías y las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas ya están operando a través de los 2 estados, de un estado de excepción, que es el de la macrozona sur, pero también en el control fronterizo en el norte. Y ahí tenemos, dicho sea de paso, yo no sé, prefiero no hablar de esas cifras aquí, pero tenemos a buena parte del contingente ocupado. Si aquí hay otro tema, si es re fácil decir, necesitamos militares. Primero, concuerdo con Vlado. Pregúntenle a las Fuerzas Armadas, primero, si están preparadas para contener desórdenes públicos o para controlar el orden público. No están. En el marco legal hoy día no están. Es que ni siquiera en el marco legal. Ellos han sido formados para otra tarea, para defender a la patria de agresiones exteriores o en casos muy particulares que lo define la Constitución de orden interno, pero muy particular.
no están. Habría que resetearlos completos, reprogramarlos completos, rearmarlos completos, no sé, en fin. Es otra figura y para eso entonces fue que se crearon las policías. Las policías se crearon para el control del orden público, para la prevención, el control y la investigación de los delitos. Por eso que hay dos policías. Las Fuerzas Armadas están para otra cosa. Entonces, ya, supongamos que se reprograman, se reeducan, se repreparan y utilizan arma de cintura, utilizan bastón, utilizan, en fin, otras herramientas. Hay que tener contingente. Eso es una policía militar que hoy día no existe para el orden público, funciona para otras cosas. Entonces, bueno, ¿no será mejor, más fácil, ya que está todo armado, fortalecer Carabineros? Por ejemplo, que es la única policía que tiene la obligación de trabajar en prevención y en trabajar en combate al delito, y la PDI, que ya es un organismo altamente especializado en investigación del delito que ya se constituyó. Entonces, decir esto es una irresponsabilidad doble. Primero, porque las Fuerzas Armadas no están preparadas. Y yo creo, esto es una opinión mía, que las Fuerzas Armadas, ya lo han dicho otros, pero yo creo lo mismo, que no quieren, porque saben ellos que lo único que se van a ganar es un problemón. Quedan muy expuestos. O sea, o van a puño limpio, porque si utilizan las armas que ellos tienen, son armas tremendamente letales. O sea, un disparo de un arma de guerra va a pasar de largo por varias casas y por varias personas puede ser. Y después tenemos un tremendo lío, aun cuando resolvamos la regla de uso de la fuerza o ese tipo de cosas. Y el segundo problema que tenemos en esto, dígame, ¿de dónde vamos a sacar soldados? Porque hoy día, de la conscripción y la capacidad instalada que hay en Chile, y esto hay varias razones, incluyendo la presupuestaria, tenemos la mitad de los soldados que deberíamos tener. Tenemos 13.500 cupos y hay un poquito menos de 6.000. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar soldados? Senador, lo saco de... Y eso es un tema que tenemos que verlo tanto para lo que nosotros, las tareas nuevas que se le han encomendado a las Fuerzas Armadas, pero también para eventuales conflictos. Tenemos la mitad de los soldados que definió Chile que deberíamos tener. Senador, lo saco de este tema a la espera del borrador. Que ya mañana no va a ser borrador, va a ser proyecto. Vamos con otro tema contingente, que es para algunos este gallito entre el ministro Poduje y el ministro Quirós. Dos pesos pesados de este gabinete con un estilo muy particular. Algunos dicen con agenda propia, por lo menos comunicacional. Presupuesto 2027, el nuevo gallito que se avecina entre los ministros Poduje y Quirós. El titular del MIMBU pidió un alza presupuestaria del 23,9%, lo que se da en un contexto en que Hacienda ha recalcado la estrechez fiscal y ha pedido recortes a todas las carteras. Y aunque Poduje recalca ser disciplinado, esta no es la primera tensión con su par de gabinete. ¿Hay tensión acá? ¿Van a chocar? ¿Se va a cuadrar Poduje? ¿Cómo lo ve? A ver, yo he tenido la opinión de que el ministro Poduje es un provocador, es un tipo bastante pesado, bastante pesadito, ¿no? Y puedo ponerle otros calificativos, pero hay algo que puedo rescatar de Poduje, que a lo menos aparentemente es honesto con lo que él piensa y con lo que él dice, y no le importan las consecuencias. Yo de presidente ya lo han llamado al orden, entiendo. Y yo de presidente le habría dicho, mira, ¿estás en este gobierno o no estás en el gobierno? Porque cuando el ministro Quirós recorta los servicios más sensibles de Chile, como son los servicios de la salud, y le quitan a hospitales que están ya desfinanciados, el Colegio Médico, yo presidí la Comisión de Salud el año pasado, hasta marzo de este año, y el déficit hospitalario era de 250.000 millones al año, que producto de ajustes con las licencias médicas y con un aporte especial desde el Tesoro, logramos juntar como 160.000 millones y los hospitales llegaron a diciembre ya con un déficit arrastrado que ocupó el presupuesto de enero y febrero del siguiente año. Y les recortaron así todo casi 500.000 millones de pesos a los hospitales. Van a empezar a tener problemas ahora en septiembre porque se les termina el presupuesto. Bueno, el gobierno lo hizo igual. Quirós lo hizo igual, le recortó a todo. Se alegraron de que habían recaudado casi 1.000 millones de dólares producto de que se evitaron tener que financiar el alza del combustible, pero lo pagó la gente, pues. Le traspasaron todo, y en vez de absorberlo el Estado a través del impuesto específico, se lo trasladaron al señor de la MIPYME, no como dijo un ministro, dice, no, pero si los ricos son los que tienen auto, no los pobres. No, pues, y todos los emprendedores, y la mamá que tiene que ir a dejar a los cabros al colegio, la persona que tiene que transitar para ir a la pega, en fin, se lo traspasaron a la gente. Y ahora Poduje, yo creo que con mucha honestidad, dice, yo necesito una
tal cantidad de plata, aparte de los 400.000 millones de pesos del proyecto de reconstrucción, para poder resolver el déficit habitacional en Chile, no solamente de cantidad, sino que de calidad. El programa de mejoramiento de viviendas, que es uno de los títulos en general, el que tiene que ver con el mejoramiento propiamente tal, hoy día tiene re poca plata. Yo lo vivo en Valdivia, lo veo en la región de Los Ríos, en que todavía no salen las bases para poder concursar si van a presentar proyectos para mejorar vivienda. Y perdón, los recortes ya han generado polémica, que han sido del 3-5%, y aquí el ministro Produje pide un aumento del 24% casi de lo que tiene su cartera. Fíjense que usted habló de salud. Hay un titular acá interesante. Sí. Las primeras esquilas del decreto 333 en salud. La disminución en el presupuesto del MinSal está mostrando sus primeras consecuencias. Hay programas que cierran, menos atenciones en los consultorios, discusiones sobre la gestión de los hospitales y ciertos insumos que está costando encontrar. Todo eso, dicen desde los gremios, augura un 2027 en que la red pública podría colapsar. Mire, ya estamos con el déficit que acabo de comentar. El año pasado, o a principios de este fue en realidad, convidamos a las 3 organizaciones de proveedores de medicamentos, equipamientos y artículos críticos para la atención de salud pública. En todos los niveles, desde la atención primaria hasta la hospitalaria de alta complejidad. Y en ese momento, fin del año pasado fue, el Estado les debía, particularmente los hospitales, 460.000 millones de pesos. La semana pasada, en reunión con la presidenta del Colegio Médico, la cifra que maneja el Colegio Médico es 1 billón de pesos y un poquito más. 1 billón le debe el Estado a los proveedores. ¿Qué nos dijeron a nosotros el año pasado? Si el Estado no busca la manera de poder pagar esa deuda, ya hay proveedores que están diciendo: yo no aguanto 120 días, 160 días que no me paguen, voy a tener que dejar de importar algunos insumos críticos. Mire, convocamos a varios dirigentes nacionales y que son referentes internacionales en varios tipos de cáncer, y nos decían, y eso fue súper grave, lo refregamos en la Comisión de Salud con el gobierno anterior, y dijimos: es que no es posible, porque esto es un engaño, y es un mal engaño. El decir que cuando Chile define una canasta básica de medicamentos, la canasta farmacológica para atender tal enfermedad es distinta a la canasta de medicamentos para atender a otra enfermedad. Y resulta ser que en algunas enfermedades están atendiendo con la canasta B o con la canasta C porque la A no está, porque no está nomás. Entonces yo le pregunto a unos referentes, un gran urólogo, y le digo: bueno, pero ustedes saben entonces que ese medicamento no funciona igual como el de la canasta que debería estar. No, pues. O sea, tenemos que usarlo porque no hay de otro. Entonces, ¿y ustedes le han dicho a esa persona que van a usar un medicamento de segunda o de tercera línea porque no está sencillamente el medicamento adecuado que Chile ha definido? No estoy hablando de Estados Unidos. Chile definió una canasta de medicamentos y no están usando porque no está. Entonces, cuando tenemos ese tipo de problemas en salud, no me vengan con historia de que era absolutamente indispensable rebajar el 3% porque si no Chile se hundía, cuando hoy día, junto con la seguridad, el primer problema de la gente es que no aguantan de ver a su mamá que está esperando 2 años por una consulta médica o para una cirugía. Estamos hablando de presupuesto. Sí. Vuelvo a este gallito que dicen va a haber entre Produje y el ministro Quirós, y habló la senadora Gatica, María José Gatica, de Renovación Nacional, y esto es lo que dice en relación a recortar de otros servicios públicos para poder que haya recaudación y que se le pueda subir este presupuesto al MIMBU. Ministro Iván Produje pide un 23,9% más para vivienda. Estos recursos de MIMBU irán a reactivar la economía y acelerar obras urbanas. Por eso estoy disponible a hacer los recortes necesarios en Consejo Monumentos Nacional, INDH, TVN y otros. La vivienda y la salud es una urgencia. El problema de eso, que podríamos hacer lo mismo para salud, para educación, que también son urgencias, si aquí hay un tema estructural, pues no puntual. Es un tema estructural, Francisco, y mire, hasta hace un tiempo atrás yo decía, mire, por ningún motivo una rebaja en salud, es donde más le duele a la gente,
ver que hay un hijo que necesita recuperar la salud, un padre que necesita recuperar la salud, un hermano que está esperando 1 año y tanto. Yo conozco gente que ha fallecido de una cuestión súper simple. Había un señor que trabajaba en un comercio que quebró hace años atrás, que tenía una hernia inguinal, pero tenía que trabajar y salía a vender empanadas, ¿no?, a la calle con la pelota que tenía en la ingle de la hernia. Y que no lo atendían porque no era grave, no era cosa de vida o muerte. Se murió de eso, pues. Se le estranguló y se murió, no alcanzó a llegar. Entonces, cuando vamos postergando la respuesta de salud en el sistema público y no tenemos, porque el proyecto que había de FONASA, de poder tener un sistema de seguro para una modalidad complementaria, que aparte de la libre elección pudiera hacer que la gente que muy mayoritariamente hoy día está en FONASA pueda efectivamente atenderse en cualquier clínica de Chile. Se firmaron convenios con casi 500 clínicas en Chile para que FONASA pueda trabajar con ellas. Bueno, ahí quedó el proyecto, pues, quedó votado. No han avanzado nada. El proyecto que mejora los sistemas de los servicios de salud, mejoramiento de la CONPIM, mejoramiento FONASA, mejoramiento del ISP, mejoramiento de Senabast para poder hacer licitaciones internacionales y tener a todos los hospitales igualmente con la farmacia llena, se murió, nosotros lo despachamos, no tiene urgencia, el gobierno no lo ha tomado. Entonces uno dice, ¿cuáles son las prioridades del país? Yo dije, mire, quítenle plata a obras públicas, no pasa nada, y colóquensela en salud, colóquensela en seguridad, colóquensela en la educación, porque tenemos, ojo, casi el 40% de deserción escolar, Francisco. Cuando ese chico abandona el colegio, termina en la esquina siendo capturado al día siguiente por las organizaciones criminales. Senador, es brutal. En un concepto, porque estamos en la hora. Sí. Usted mañana tiene sesión en el Senado y van a conocer el borrador que ya no va a ser borrador. ¿Con qué expectativa va? ¿Qué espera? ¿Qué se imagina? ¿Que va a ser lo que hemos leído o que estuvieron tasando y va a ser muy distinto? Un concepto. ¿Qué expectativa tiene? Cualquier cosa puede pasar, porque si el gobierno lo presentó antes, fue para sondear. Si ya sus partidos les dijeron que iban a votar en contra, seguramente van a sacar algunas de las partidas críticas y van a dejar otras. Veremos lo que traiga y hablaremos en consecuencia de lo que presenten. Senador si el gobierno fuera inteligente, lo debería hacer así, pero no estoy seguro. Muchas gracias por venir a Cadena Nacional y saludo a la gente allá en Valdivia y en el sur. A la vuelta profundizamos en el tema del TC, de la reforma